Bien, continuando con nuestro programa, tenemos entre nosotros, ya preparándose, a Juan Camilo Montes Pineda. Juan Camilo es colombiano, es ingeniero administrador como formación de origen. Se ha desempeñado por varios años como subdirector nacional del SENA de Colombia. SENA, entidad similar a la de Senati, algo más grande por la propia cobertura que tiene en su país. Actualmente es asesor consultor de Sinterfor, de OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Nos va a dar una visión y una información muy interesante, con una visión latinoamericana y mundial de los requerimientos de la educación, de la formación, con énfasis en la parte de las competencias blandas. Igualmente, en la actualidad, labora en la Asociación Nacional de Industrias de Colombia, con sede en Bogotá. Hemos tenido con Jorge Castro la visión de la formación técnico-profesional del Senati, por un lado. Ahora tendremos la visión latinoamericana de estos requerimientos y de las competencias blandas. Invitamos a Juan Camilo a dar inicio a su exposición. Adelante. Bueno, muchas gracias. Yo les preparé una ponencia denominada los desafíos de la formación profesional, las competencias básicas y su relación con la competitividad. Antes de entrar en materia, quería preguntarles a ustedes, para ustedes, y me gritan desde allá, eso sí, no me tiren la silla ni nada, pero para ustedes, ¿qué es competitividad? Si les preguntara por un sinónimo de la competitividad o una palabra que describa la competitividad, ¿qué se les viene en mente? Vale hablar. No vale gritar, ni tirar la silla, pero vale hablar. ¿Cómo? Diferencias. Sí, competitividad está atado, por supuesto, a que yo compito en un mercado para diferenciarme, ¿está bien? ¿Qué eficiencia? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Especialización. Mejora continua, calidad, por supuesto. Aquí nos podríamos quedar en un montón de definiciones, porque la competitividad puede ser todo y no ser nada a la vez. Siempre que hago esa pregunta aparecen palabras como educación, clúster, formalización, logística, crédito, sector privado, dinámica. Bueno, hay muchas formas de abordar esa definición de competitividad. Nos dice el World Economic Forum que ellos emiten una vez al año, inclusive el día de hoy, deben estar publicando el informe mundial de competitividad. Ellos nos dicen la competitividad es la capacidad que tiene un país para lograr altas tasas de crecimiento. O nos dice Michael Porter, uno de los grandes gurús en este mundo de la competitividad, recuerden el diamante de Porter, las fuerzas de la competitividad y demás, que la competitividad es la capacidad de conseguir el bienestar. A mí me gusta esta definición, esa es la mía. Para mí la competitividad es la capacidad que tiene un territorio de atraer empresas y talento que generen bienestar económico y social. La competitividad, hay forma, cada mañana una gacela se despierta en África y sabe que tiene que correr más rápido que el león para no morir ese día. Se levanta la gacela y sabe que tiene que correr más rápido que el león para ese día no morir. Esa misma mañana se levanta un león y sabe que tiene que alcanzar la gacela más lenta para no morir ese día. Entonces no importa si uno es gacela o león, tiene que correr. Y el mundo es así, el mundo es de correr, porque en últimas esa definición de competitividad siempre está relacionada no solo en yo cómo compito, sino cómo compito, pues mis capacidades para competir, sino en últimas las capacidades que también tienen los otros. Hay muchas formas de medir la competitividad, inclusive son más sofisticadas que la medición per se de la productividad. La productividad generalmente es una relación entre cuánto produzco con cuántos recursos, una relación. La competitividad es una variable aún mucho más compleja. Si miramos los índices que revisan esa aproximación de competitividad, miren cómo aparece Perú, por ejemplo, frente al WEF. Aquí no alcancé a traerle la medición de este año porque apenas la publican hoy.
el WEF mide algo así como 144 países en el mundo. El país más competitivo de acuerdo al WEF es Suiza. Perú está, pues hasta hoy, en la posición 65. No sé cómo salga la de hoy, pero viene a haber estado en la posición 61, 61, 65. Otra forma de verlo es como lo hace el IMD. Ellos publican el World Competitiveness Yearbook. Es un documento donde no es tan amplio en términos del número de países, solamente revisa 60 países, actualmente 61. Y ahí Perú, miren dónde está, 54 entre 60. Estamos por allá como en la parte de abajo de la tabla. ¿Y de dónde venimos? De ahora están en el 44, 43, 50, 54. Otra forma, no es exactamente competitividad, pero sí es la facilidad de hacer negocios, que es la que hace el Banco Mundial con el Doing Business. ¿Han escuchado el Doing Business, cierto? El Doing Business aparece, es una medición más amplia, 185 países. El país más competitivo, de acuerdo al Doing Business, para hacer negocios es Singapur. Perú aparece bien rankeado, 41, 43, 42 y 35. Para poder hacer esta medición se hacen y se revisan criterios específicos, técnicos, data y percepciones. Antes de pasar muy rápido por allí, simplemente miren que esta gacela o este león que se llama Perú, si miramos realmente la historia reciente, ha estado muy plano. Más allá pues del debate político que eso implique, el resto de gacelas se están moviendo. Por ejemplo, con la medición del WEF, Ecuador en los últimos 3 años incrementó 30 posiciones. Obviamente estaba por allá muy abajo cuando empezó a medirse, pero en 3 años incrementó casi 30 posiciones. Como les decía, hay criterios técnicos y específicos para medir la competitividad. No espero ni mucho menos que sean capaces de leer esa letra, no la leo yo ni siquiera estando acá, pero lo que sí les quiero dejar el mensaje es que técnicamente hay forma de saber esa gacela cómo se está moviendo y qué tan rápido, con criterios específicos y técnicos. Siempre aparecen en las mediciones unos criterios para la competitividad relacionados con el capital humano. Inclusive cada vez se le da más peso a esos criterios de capital humano a la hora de hablar de competitividad. ¿Y por qué? Porque es que en la práctica la competitividad es para que, vuelvo y digo, de acuerdo a mi definición, para atraer empresas y talento, de tal forma que esas empresas y talento desarrollen bienestar económico y social. Entonces resulta que si la competitividad es para atraer empresas, pues resulta que las empresas a esas empresas les tocó vivir hoy en una sociedad que se mueve muy rápido, una sociedad intensa en cambios, intensa en olas de conocimiento, de tecnología. Bien dijo Schumpeter que en 5 olas, se fue desarrollando la humanidad, cada vez más intensa en conocimiento, inicialmente unas actividades muy básicas, de poco nivel de complejidad en términos de la cantidad o las tipologías de conocimiento que había que utilizar, muy operativas y cada vez más complejas en términos de innovación, de desarrollo tecnológico y demás. Olas que se acumulan, olas que hacen cada vez más complejo la actividad empresarial, pero que también implica que se haga mucho más rápido. Mientras que las primeras olas duraron 60 años, 55 años, Schumpeter decía que la ola que íbamos a estar viviendo en este momento iba a durar 30 años. Sin embargo, él se equivocó. Esa ola no duró 30 años, duró solo 15 años. Porque en el año 2000 hubo una nueva ola, que es la ola que hoy estamos viviendo, que es la ola verde, la ola de la sustentabilidad, del diseño sistémico, de los nuevos materiales, de la nanotecnología verde, de la energía renovable. Yo creo que hoy ninguna empresa concibe el desarrollo industrial, la prestación de un servicio o un producto. Ustedes me van a escuchar hablar varias veces de industria. Cuando yo hablo de industria no me refiero solamente a la manufactura, también hago referencia a la agroindustria y a la industria de servicios. ¿Vale para la presentación? ¿Listo? Entonces, hoy no hay industria que no tenga en cuenta, por ejemplo, esa ola verde a la hora de producir. Si hace 30 años, no sé, aquí en Perú se iba a instalar o se instaló una producción minera importante, pues eventualmente en ese momento las realidades ambientales no eran tan complejas. Ya miren toda la discusión que está pasando, creo que es en el sur del país en este momento, ¿cierto? Con toda la explotación minera, porque hoy la sociedad en general considera que es un valor fundamental de la producción empresarial y del bienestar esa dimensión ambiental. Pero esto a su vez, todas estas olas traen hoy 4 grandes mundos donde se están desarrollando el mayor número de empresas, de investigación, de desarrollo tecnológico, de empleo. Y son los negocios relacionados con la economía colaborativa
Un buen ejemplo allí está Uber, o está Airbnb, o está Amazon, compañías que son líderes de categoría en cada una de ellas. Uber en transporte, Airbnb en turismo, Amazon en comercialización, y ninguna de ellas, por ejemplo, Uber no tiene vehículos, Airbnb no tiene habitaciones y es líder en turismo, y Amazon no tiene inventarios. Pero están detrás en un concepto que se llama la economía colaborativa, que a su vez trae una serie de desafíos y oportunidades, sobre todo desafíos a las empresas. Lo que está ocurriendo en impresión 3D es una verdadera revolución de la manufactura. Hoy es posible desarrollar productos mucho más rápido, mucho más baratos, mucho más pertinentes a las necesidades específicas de cada consumidor. Inclusive en la China hoy, utilizando impresoras 3D, se imprimen, una impresora ya imprime 10 casas de 195 metros cuadrados al día en una impresora 3D. O sea, esto no es solo pues esa maquinita ya de laboratorio para jugar, se utiliza inclusive para, por ejemplo, la producción de una casa. Una casa hoy en China, impresa en una impresora 3D de 195 metros cuadrados, vale $5.000. A su vez la impresión 3D tiene más derivadas, inclusive se utiliza hoy el modelo de impresión 3D hasta para imprimir comida. Obviamente lo que está ocurriendo en biología molecular es realmente sorprendente. Con el descubrimiento del genoma humano en el año 2000 lo que se vino fue un acelerado desarrollo de biología molecular. Hoy es posible comprar medicamentos a la realidad genética de cada individuo. El primer mapa genético, lo estiman, el primer mapa genético que se hizo del ser humano pudo costar más de $100 millones, el primero. Hoy es posible que cada uno de nosotros nos haga nuestro propio mapa genético en menos de $1.000. Y de ahí se deriva toda una industria de la biología molecular, por no hablar pues de la economía del algoritmo, lo que está pasando en términos de desarrollo de aplicaciones, de animación digital, bueno, del uso de Internet, no solo como plataforma ya para ver páginas, sino para promover intercambio de información, una verdadera revolución, y todo esto hace parte de los cambios que las empresas hoy en el mundo, y esto no es solo un tema de países desarrollados o demás, hoy todas las empresas en el mundo están viviendo ese desafío. Nos tocó en una sociedad intensa en conocimiento, que se mueve muy rápido. Se estima que cada 11 horas, dice la Universidad de Canadá, cada 11 horas se duplica la información disponible. Ojo pues, cada 11 horas se duplica la información disponible. Quiere decir eso que si son ¿qué hora es? Las 9, no, las 11, ¿cierto? Las 10. Quiere decir eso que ayer a las 11 de la noche, entre ayer a las 11 de la noche y hoy a esta hora, 10 de la mañana, yo soy el doble de bruto. Si esa es una relación entre el conocimiento que yo sé dividido la información disponible. Gracias a Dios, pues uno no lo miden por bruto, como bien decía Jorge ahora, por la información que uno aprende. Pero imagínese la revolución tan profunda que eso implica. Lo que está ocurriendo también en conocimiento técnico es una verdadera revolución. Antes uno se podía ser ingeniero o se podía ser, no sé, experto en torno o desarrollador de software o chef, y ese conocimiento, mal que bien, le iba a durar para toda su vida laboral. Hoy eso es una verdadera revolución y eso implica el aprendizaje a lo largo de la vida, el desarrollo de competencias, todo lo que Jorge les habló ahora. Y eso hace parte de ese desafío en el que se encuentran las empresas y por supuesto el talento. Lo que está ocurriendo en los temas financieros, pues aquí nos podríamos quedar días. Nunca habíamos visto la turbulencia financiera que en este momento estamos viendo. Quien haya estudiado economía, finanzas, a uno le enseñaban, cuando yo hice mi posgrado en economía, a uno le enseñaban o en finanzas que el bono soberano cuyo riesgo es cero era los Estados Unidos. Y frente a ese riesgo se construía el resto del sistema. Pues resulta que Estados Unidos ya perdió su AAA. Y si por Estados Unidos llueve, por Europa no escampa. Cada vez son más noticias las que uno recibe de Europa, que por fin va a salir, pero algún país inclusive discute salirse de la Unión Europea porque no tiene la caja para poder mantener el nivel de gasto que han construido. Y si por Europa no escampa, pues imagine lo que está pasando en China. Esa es una imagen de la bolsa de Tokio, perdón, en Asia, es impresionante. Esta es una foto de la bolsa de Shanghái. Lo que ocurrió hace 3 semanas nunca lo habíamos visto, 4 semanas, lo que pasó en esa bolsa hace 4 semanas nunca lo habíamos visto. Una depreciación de los activos de forma acelerada en un solo día, unos rojos, que inclusive muchos economistas están diciendo que
Eventualmente hay esteroides detrás, inclusive del crecimiento del 7% de China de este año. Y todo eso hace parte de una turbulencia global que se está viviendo donde las empresas quieren competir. La competencia es muy salvaje. Todo el mundo quiere mi puesto, todo el mundo quiere mi trabajo, todo el mundo quiere mi mercado. Ahí hay inclusive puede haber una discusión muy profunda en términos de los recursos que como seres humanos estamos utilizando, si somos capaces de mantener ese nivel de gasto de los recursos, por ejemplo, los servicios ambientales, frente a lo que concebimos como desarrollo. Yo creo que no. Pero mal que bien, hoy se empieza a despertar una nueva conciencia. Ustedes lo ven con los chicos. Yo tengo una niña de 2 años y estoy seguro que ella tiene hoy más conciencia ambiental que la que tenía yo a los 2 años. Tan es así, yo no sé, eso hace parte como de la naturaleza. Yo prendo la ducha y ella la cierra y tiene 2 años. Tengo sobrinos donde siempre se están preguntando qué va a pasar con los recursos naturales más adelante. Ahí hay una competencia que hace parte de ese contexto. Pero realmente, y con esto finalizo la introducción, y es que lo que nos tenemos que acostumbrar, las empresas y quienes ofrezcamos servicios para las empresas, como por ejemplo ustedes ofrecen gente formada, unas capacidades y unas competencias para poder competir. Lo único que nos tenemos que acostumbrar de aquí en adelante es al cambio. No va a haber nada más constante que el cambio. Y todos los días va a haber nuevas noticias, nuevos desafíos que las empresas tienen y por lo tanto quienes trabajamos por la competitividad. Específicamente en América Latina tenemos un desafío adicional y es que nuestros retos de competitividad se profundizan por los graves retos de productividad que tenemos. Si comparamos, esta es una gráfica de Colombia, estoy seguro pues que Perú tampoco es que esté muy lejos, eventualmente está mejor, pero si comparamos la productividad de los Estados Unidos, esto es la productividad de un trabajador, recuerden, la relación entre lo que hace dividido las horas que le invierte. Si esta es la productividad de un trabajador en los Estados Unidos, esta es la productividad promedio de un trabajador en Colombia, solamente el 20%. Quiere decir eso que 5 trabajadores en Colombia hacen lo mismo que un trabajador en los Estados Unidos. Si lo revisamos sector por sector, eventualmente hay unos de mayor productividad y muchos de menor productividad. Y ahí es donde estoy seguro que Perú tiene ese mismo reto y muchos países de América Latina, que es la informalidad. El gran desafío que da la informalidad son los bajos niveles de productividad. Entonces, por eso tenemos que trabajar juntos para que podamos movilizar personas de las áreas informales, de los sectores informales hacia los sectores formales, pero también incrementar la productividad de los sectores ya establecidos. Y convénzanse, la única forma de hacerlo es con la formación profesional, porque tenemos que desarrollar talento y la forma de desarrollar talento son con procesos de aprendizaje. Ya Jorge les habló un poco más del tema. Sin embargo, déjenme les doy unas reflexiones. Ojo pues que estamos hablando de formación profesional o educación para el trabajo, como lo queramos denominar. ¿Qué desafíos? El primero, la formación ya no es como la conocimos. Ese modelo tradicional donde yo me matriculaba a una carrera, estaba ya 5 años, había un empleo esperándome y ahí me pensionaba. Pero bueno, miremos solo la parte de la formación. La formación ya no es como la conocimos. Nos tocó vivir, a quienes trabajamos en temas de educación, nos tocó vivir un estudiante de una próxima generación. Creo que ustedes cada vez lo ven más. Quienes tienen contacto con gente joven se dan cuenta que es gente que llega con una forma de ver la vida completamente diferente, como un chip, dicen algunos, un chip diferente, muy propenso al uso de la tecnología, pero muy aislados, con graves retos de interacción social, muy de grupos. Ahí hay un gran desafío, sobre todo porque nos toca hoy trabajar con una juventud que vive en una sociedad del consumo, una sociedad donde lo que no le sirven cambian el canal. Cuando yo tenía, no sé, 20 años, en mi casa en Medellín, en Colombia, pues había televisión con 10 canales. Hoy mi sobrino, que nos visitó en Bogotá, yo tengo DirecTV en la casa, 170 canales, 200 canales, y hace 2 meses me dice, tío, no hay nada para ver en televisión. Y estoy seguro pues que mi papá, a su respectiva edad, pues sí mucho, tendrá un televisor con un solo canal. O sea, y eso se refleja en términos de cuál es esa propuesta de valor que desde la educación le estamos haciendo a los jóvenes para mantenerlos en nuestro canal. Tiene que ser una propuesta disruptiva, tiene que ser una propuesta de valor clara en términos de sus intereses, también de lo que la sociedad espera de ellos, porque si no, nos cambian el canal. Y ahí empieza una realidad, y es una serie de competencias blandas
que no son necesariamente esas técnicas, ya les contaba el desafío tecnológico que hay, si esas técnicas cambian tan rápido, si ese conocimiento cambia tan rápido, empieza a quedar y a emerger con mucho protagonismo unas competencias que inclusive como sociedad decidimos delegar en otros. Y al final la culpa es de la familia siempre, pero bueno. Entonces los colegios dicen que eso es de las familias, las escuelas secundarias o superiores dicen que eso es de los colegios, las empresas dicen que eso es de las escuelas superiores. Pero antes de entrar en ella les quería preguntar a ustedes cuáles son para ustedes las competencias blandas. Yo vine a hablar de competencias blandas, ¿cierto? ¿Qué son para ustedes esas competencias blandas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles? No te entiendo. Liderazgo, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Cuáles son esas competencias blandas que la sociedad espera de sus ciudadanos? Esa pregunta es muy profunda. Es, por ejemplo, aprender el autocontrol, manejar la aritmética, escuchar, proponer ideas, resolver problemas, la lectura, la integridad. Hay un documento muy interesante que yo les recomiendo, que desarrolló, fue liderado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, pero fue un scan, un análisis mundial de cuáles son esas competencias. Y desde el 92 ya empieza a haber una crisis, me permiten la palabra, una crisis frente a la necesidad de tener ciudadanos con mejores competencias básicas para poder desempeñarse en el mundo laboral. Eso ha ido evolucionando. Hoy, por ejemplo, se publicó recientemente un análisis muy interesante, muy profundo, frente a cuáles son cómo anticipar las demandas de formación frente a las nuevas competencias del siglo XXI. Yo creo que es una mala denominación decir que son competencias blandas o competencias básicas, porque no hay nada más duro que formar esa competencia blanda, o nada más complejo que formar esa competencia básica. Este estudio, que lo lideró pues varias grandes organizaciones en el mundo, la ONU, por ejemplo, y sus oficinas y demás, establece que hay 4 grandes paquetes de competencias del siglo XXI, así lo denominan. El primer paquete está relacionado con las maneras de pensar. Cada vez se exige y hay un mayor desafío para que los trabajadores, en general los ciudadanos, tengan en sus maneras de pensar adaptadas y apropiadas técnicas para la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, el aprender a aprender. Hay un segundo grupo relacionado con herramientas para trabajar, y miren que no son específicamente las técnicas de cómo soldar. Hoy no hay un trabajador, no importa su especialidad, que si no tiene una alfabetización informacional y una alfabetización en tecnologías de información y comunicaciones, no va ni siquiera, mejor dicho, no le van a la oportunidad ni siquiera de entrar a competir. La tercera está relacionada con las maneras de trabajar. Esas maneras son, por supuesto, los temas de comunicación, pero especialmente los temas de colaboración y trabajo en equipo. Y la cuarta está relacionada con las maneras de vivir en el mundo, muy relacionada con esta ola verde que les decía ahora, ejercer la ciudadanía, tanto la local como la global, tener claros los proyectos de vida, la carrera profesional y por supuesto la responsabilidad personal y social como parte pues, de todas esas competencias culturales. Es un documento bien interesante que yo les sugiero que le peguen una leída. Entonces, bueno, ojo pues tenemos ese gran desafío de un nuevo ciudadano, un nuevo trabajador con unas competencias básicas pues, del siglo XXI, cada vez más sofisticadas, lo que implica obligatoriamente un cambio educativo. Porque no podemos desarrollar esas competencias como siempre lo hemos hecho. Por eso hoy en el mundo hay una gran reflexión frente al Centro de Formación para el Trabajo, y no me refiero al Instituto de Formación para el Trabajo como legalmente lo denomina en cada país, me refiero a todos aquellos cuya tarea sea formar gente para el trabajo y la institucionalidad que le quieran dar. Hay una redefinición de ese concepto de centro de formación, cada vez más orientado, por supuesto, al desarrollo de esas competencias, tanto básicas como técnicas, muy sobre los casos reales, sobre experiencias significativas. Ahorita vamos a hablar un poco sobre ese tema. Yo creo que esta foto, ¿cuántos de ustedes trabajan en instituciones educativas? Ok. ¿En cuántas de sus instituciones yo podría tomar esta foto? Todas, ¿cierto? Estoy seguro que si hace 20 años yo fuera a una institución educativa, lo más seguro es que puedo tomar esa foto. Y si vamos hace 50 años, lo más seguro es que puedo tomar esa foto.
Y si no nos ponemos las pilas, si voy en 20 años, voy a tomar esta misma foto. Y ya vieron todo lo que está pasando en el mundo de la empresa. La empresa cambia vertiginosamente y los sistemas educativos todavía dominados con un modelo instruccional. Ya Jorge les habló de esto, donde la única fuente, o al menos la principal o la protagónica, es ¿quién? El profesor o el instructor. Eso ha ido evolucionando de todas maneras, gracias a Dios. En América Latina cada vez vemos más experiencias que son similares a esta. Esto puede ser una planta de producción, o esto puede ser un centro de formación. Este es un centro de formación. Ahí se reconocen al menos 4 fuentes de aprendizaje, las 4 igual de relevantes que se activan o desactivan dependiendo del momento de aprendizaje. La primera de ellas son los instructores. Claro que tiene que haber instructores, claro que tiene que haber docentes, pero un nuevo rol de promotor, de facilitador, de animador. También Jorge les habló un poco del tema ahora. Por supuesto, las tecnologías de información y comunicaciones hoy es muy relevante en los momentos de aprendizaje que el aprendiz está conectado. Y eso, entre otras, es un desafío especial para los docentes. Por ejemplo, uno tira un dato y por allá el estudiante va y le pregunta al señor Google, y si ese dato no es, va y lo confronta a uno. Eso hace 20 años no existía. Otra fuente es el trabajo en equipo. Cada vez se reconocen los sistemas educativos o los procesos de aprendizaje que los estudiantes también aprenden entre ellos en ese trabajo por proyectos. Y la tercera, por supuesto, es el entorno, es traer lo que pasa por fuera de los centros de formación al momento de aprendizaje. ¿Qué variable es tan importante? Sobre todo estas 2 últimas, las 2 primeras también, pero sobre todo las 2 últimas, para el desafío de las competencias, de formar las competencias básicas. Les voy a explicar por qué. Ese es mi punto de vista. Yo no creo que uno enseñe ética con una clase de ética. Yo no creo que uno enseñe trabajo en equipo con una cátedra que se llame trabajo en equipo. No creo que uno enseñe emprendimiento con una cátedra que se llame emprendimiento. Uno tiene que activar el resto de fuentes de aprendizaje para, por ejemplo, las competencias básicas. Y además porque sobre todo desde la variable del entorno le traemos unos desafíos muy profundos al momento de aprendizaje. Miren, más allá del debate pues, religioso, no sé, político, que pueda llenar lo que voy a decir, en América Latina cometimos un gran error. Nosotros teníamos como referente de la moral y la ética la iglesia cristiana. Y cometimos el error fue que, listo, nos volvimos laicos y eso está muy bien y las sociedades tienen que ser laicas, pero no reemplazamos a ese referente ético y moral por nada. Hay países que lo reemplazaron por los políticos, y entonces los políticos son gente ética y moral y súper íntegra, el funcionario público es ese anhelo de referente ético y moral. En Asia, por ejemplo, se ve mucho eso. Otras sociedades lo reemplazaron por los maestros, entonces los maestros son ese referente ético y moral. Nosotros, con todo respeto, no lo reemplazamos por nada. Y dejamos a la sociedad divagando en términos de cuáles son esos modelos éticos. Y entonces tenemos al profesor que acosa a las estudiantes o a los estudiantes, o tenemos al político, bueno, el siguiente tema, o tenemos al funcionario público que ya sabemos quién es. Entonces ahí nosotros tenemos un gran desafío porque en los procesos de aprendizaje es necesario traer esas variables de entorno para poder enseñar ética. Es muy complejo enseñar responsabilidad si los profesores son los que llegan tarde. ¿Uno cómo le exige al estudiante si uno llegó 2 horas tarde a su clase? Pero ojo, vuelvo al punto. Son 4 las fuentes de aprendizaje que deben estar presentes en ese momento. Uno de ellos es el aprendizaje colaborativo. ¿Qué potente es ese mecanismo que los mismos estudiantes aprendan de otros estudiantes? Y eso lo tiene que reconocer el proceso. ¿Por qué? Porque inclusive para efectos de las competencias laborales, el lado izquierdo es una foto, no se ve muy bien allí pues por la resolución, pero es una foto que tomé ayer en el Senati, los muchachos están trabajando ahí entre ellos. El lado derecho es una foto en una empresa de desarrollo de software. Y si uno, pues si la resolución estuviera mejor, uno se da cuenta que son muy parecidas. ¿Por qué? Porque es que realmente en el mundo laboral, cuando uno tiene una duda, uno no le pregunta a su jefe. ¿Uno a quién le pregunta? Al compañero de trabajo. Y si eso no se aprende en el proceso de formación, pues por eso le llegan a unos jóvenes que, supongamos que uno es el tutor, el monitor o el jefe de él, y están encima de uno todo el tiempo preguntándole hasta dónde queda el baño. Cuando
es el proceso de aprendizaje el que debió haber desarrollado esa competencia en ellos. También la redefinición del modelo educativo incluye una nueva visión, una nueva profesión docente, que inclusive baja al docente, lo baja al pedestal. Ya no es ese docente que dicta, como si fuera un dictador, ya no es el que dicta la clase, sino que parte de un supuesto. Creo que Jorge también lo anotó ahora, y es que ahora todos estamos aprendiendo. Si el conocimiento se mueve tan rápido, no podemos pretender que el que tenga que saber es el docente. Por supuesto, y esto es una mega revolución, que en últimas uno podría decir, así fue como aprendimos como sociedad, pero bueno, esto es una mega revolución hoy en el mundo educativo. Yo no soy ni pedagogo, pues, ni he estudiado esos temas, pero sí noto una gran revolución que es la educación centrada en el estudiante. Entonces el concepto de nueva pedagogía, de separación entre el currículum y los contenidos estándares, entre el diseño curricular y el desarrollo curricular, siendo el desarrollo curricular, el pensum, la malla, como lo llamemos, como esa promesa de valor que la institución educativa le hace a la sociedad y a los estudiantes, donde no hay una única forma de desarrollarlo con el desarrollo curricular, sino que son diversos proyectos, iniciativas, experiencias que permiten que el estudiante cumpla con esa promesa de valor. Uno de los temas que más hay que reflexionar está relacionado con la evaluación y ese dilema que siempre va a haber entre calificar un examen y la evaluación de la competencia. Dice la caricatura: para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos, por favor trépense a un árbol. Albert Einstein dijo alguna vez que si a un pez lo miden por cómo se sube a un árbol, lo más seguro es que ese pez va a creer toda su vida que es un idiota. Porque es que en últimas, los procesos de formación y los de evaluación principalmente, que son los más sensibles, tienen que ayudarles a encontrar cuál es ese talento que tienen los individuos, para a partir de allí ser útiles a la sociedad, pero también ser felices en esa sociedad. Qué frustrante es para mí, pues que he sido docente, cuando mis colegas se vanaglorian que solamente el 10% de sus estudiantes le pasan el examen. Dios mío bendito, eso es un error del profesor. Tampoco quiere decir que usted baje el nivel, quiere decir que el proceso de aprendizaje no estuvo bien adelantado. Otra cosa que también es súper potente, y ahora sí que lo veo en mi actual trabajo como gerente de la ANDI en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, de la Asociación Nacional de Empresarios, es que cada vez más los empresarios buscan esa alianza, y también los trabajadores, también hay sindicatos cada vez más activos en eso, esa alianza entre empleadores y trabajadores para participar juntos de los procesos de educación. Creo que ahorita vamos a ver un caso en el sector minero, ¿cierto? Bueno, no, entonces no se va mal, ¿qué vamos a ver ahora? Pero porque en últimas, esto tiene que ser un asunto de todos. Tenemos en los procesos educativos también el reto tecnológico, así como las empresas se enfrentan a ese reto tecnológico que les hablaba ahora, las instituciones educativas también se enfrentan al reto tecnológico. Lo que hoy está pasando con la web 3.0, por ejemplo, con la formación virtual, con la posibilidad que los mismos estudiantes creen contenido, eso es súper potente, con el aprendizaje móvil, con la evaluación personalizada, gracias entre otras a las tecnologías de información y comunicaciones. En eso no voy a profundizar mucho. Los mundos virtuales, esto es una verdadera revolución. Entonces, primer gran noticia, la formación ya no es como la conocimos, pero la profesión tampoco. La profesión no es como la conocimos. Miren, 10 de los trabajos de mayor demanda en el año 2014 no existían en el año 2004. Cada vez se crean más ocupaciones diferentes, especializadas. Miren este dato de la Fundación Kaufman que es un gran centro de emprendimiento. Ellos dicen que el 63% de los estudiantes en América Latina, o sea, el 63% de quienes hoy están en los sistemas de educación terciario, van a crear una empresa antes de sus 35 años. Hoy el emprendimiento llegó para tomarse el mundo. Pero antes de hablar de emprendimiento, miren, el tema, por ejemplo, del empleo. Muchas veces la formación profesional en el mundo, eso no es solo una dolencia de América Latina, en el mundo la formación profesional es diseñada para los tiempos y movimientos de la gran empresa. Cuando en la práctica, si es que ese joven encuentra un empleo, lo va a encontrar es una pyme. En América Latina hay 120 millones
Ojo pues, 120 millones de micro y pequeñas empresas. Mientras en Colombia hay 8.000 grandes empresas, hay casi 1 millón de micro y pequeñas. Esas micro y pequeñas son el 90% de las empresas constituidas en América Latina. La vida promedio de una empresa pyme es de 14 meses. O sea, nace y muere rápidamente, entre otras porque no tiene la capacidad de competir. 2 de cada 3 empleos en América Latina se ofrecen en las pymes. El 5% responden solamente por el 5% de las exportaciones, entonces están muy orientadas a mercados locales. El 25% de ellas, de las pymes, son lideradas por jóvenes menores de 35 años y 400 millones de personas en América Latina dependen sus ingresos de las pymes. Entonces, ojo que cuando hablamos de formación para el trabajo, ese trabajo, si es que se encuentra y si es que el joven lo quiere, lo va a encontrar generalmente en una pyme. Eso implica unos desafíos desde la malla curricular hasta, por supuesto, las competencias que se desarrollan. Porque esas pymes, lo que sí es cierto es que esas pymes compiten en un mundo que es cada vez más plano. Las barreras geográficas se cayeron, las barreras arancelarias se cayeron. Y esa pyme que hoy está instalada aquí en un barrio en Lima, Miraflores, donde sea, está compitiendo por una empresa similar, con una empresa similar que puede estar en cualquier lugar del mundo. Y bueno, supongamos pues que él fue a buscar un empleo y si lo encuentra lo va a encontrar en una pyme. Pero lo que ocurre cada vez de forma más significativa es que los jóvenes de hoy, su anhelo, su sueño es ser emprendedor. Cuando yo era compañero de la universidad, recuerdo que de los 30 egresados de ingeniería, 3 creamos empresa en el año 2000 que me gradué yo. Hoy, si yo voy a la escuela de ingeniería y le pregunto a los futuros ingenieros, ¿cuántos de ustedes sueñan con crear una empresa? Lo más seguro es que todos levantan la mano. Hoy el tema del emprendimiento es como los hippies del año 60. El anhelo de un joven es ser emprendedor y con ese emprendimiento transformar el mundo. Y eso es una gran revolución que está allí, muy interesante para nuestra sociedad. Pero atención, cuando hablo de emprendimiento no me refiero solamente al hecho formal de ir a crear una empresa. Todos nosotros, podríamos ir ya a la pues aquí las empresas deben registrar en algún instrumento público, o podríamos ir ya a la asociación, a la Sociedad Nacional de Industriales y registrarnos nosotros como empresa. Eso no quiere decir que la empresa exista. La empresa existe cuando hay un mercado, cuando hay un equipo de trabajo y cuando hay clientes que pagan por esos productos y servicios. Y ojo que también la innovación hoy está en boga del desarrollo profesional. Y cuando me refiero a innovación no es el hecho de inventar cosas solamente. No es pues el laboratorio, allá el científico viendo una molécula, a ver cómo no es solo el hecho científico de la creación, es también el hecho de, sobre todo o principalmente, la innovación estatal a los mercados, a satisfacer con mayor intensidad las necesidades que son cada vez más sofisticadas de los clientes. Para mí el emprendimiento y la innovación es cometer errores, es saber que nos vamos a equivocar, es partir de ese supuesto, es transformar, es tomar riesgos, es querernos tirar al charco, es darle la vuelta al mundo, es querer transformar esta sociedad que tiene tantos desafíos. Finalizo los 5 minuticos que me quedan con 5 reflexiones que para mí deben estar presentes en la formación de competencias blandas. La primera de ellas es que hay que definir una estrategia. Las competencias blandas no se desarrollan solitas. Es necesario que como sociedad tengamos una estrategia. Esa estrategia tiene que incluir al nivel estratégico, al nivel nacional, a la autoridad pública. Se debe incorporar como un propósito nacional, hacer visible y relevante la formación de estas competencias básicas. El segundo es lo táctico. Está más atada pues a esas competencias básicas, pero atadas a un sector o atadas a una tipología de formación. No es lo mismo las competencias básicas que, por ejemplo, en la educación universitaria se requieren que la que se requiere en la formación técnica o tecnológica. No es lo mismo esas competencias básicas atadas para alguien que está en contacto con un cliente que el que no. Y por supuesto en el nivel operativo, donde ya entran las empresas y sobre todo las instituciones educativas a codiseñar esa estrategia, pero especialmente a ejecutarla. Por ejemplo, miren, yo estoy convencido que para efectos de esas competencias básicas, y muchas están relacionadas por supuesto con ese reconocimiento de ese individuo en la sociedad, que él se valore como alguien que contribuye al desarrollo social. A mí me parece muy interesante la estrategia que varios países han desarrollado, que es la implementación de un sistema de educación terciario, que básicamente reconoce que la formación universitaria es tan importante como la formación para el trabajo.
Yo creo que también sería un error si renunciáramos todos como sociedad a que haya una formación académica orientada al ser, o principalmente al ser, eso, y al cultivo pues de la ciencia, eso tiene que existir. Pero en el mismo nivel de relevancia tiene que estar la formación profesional. Tristemente, la promesa de valor que nosotros le hacemos a los jóvenes es: venga a estudiar a la formación profesional porque no pasó a la universidad. Eso es un error profundo y conceptual. Miren, si uno fuera a revisar, por ejemplo, qué países en el mundo son exitosos en sus modelos educativos. Yo no sé si ustedes han estudiado el caso de Finlandia. Es un modelo súper interesante. Ellos, por ejemplo, en PISA siempre aparecen por allá en los primeros lugares. Y el modelo finlandés, como el modelo coreano, como el modelo alemán, en parte de los Estados Unidos, reconoce que hay dos mundos. La formación académica, que después de la educación secundaria arranca con los pregrados, las especializaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados y toda una ruta académica, pero en paralelo, e igual de importante, lo que se denomina la formación vocacional, la formación para el trabajo, donde tú tienes técnicos laborales, técnicos especialistas, maestros en el trabajo, y se diseñan todas unas pasarelas de tal forma que la gente pueda ir de un lado al otro dependiendo de sus intereses. No es solo el hecho de presentarlo como una pirámide, es que si usted es técnico laboral, entonces en la universidad le vamos a reconocer unas materias, no porque eso es condenar lo que obligatoriamente tiene que ir por un lado. Es que existan ambas rutas. Pero eso tiene que estar atado a la primera recomendación que les digo, y es que debemos definir una estrategia. Eso no va a ocurrir por generación espontánea. Segunda, rezar para que eso no sea solo una estrategia. Para que no se nos quede solamente en los formidables diseños que entregamos a las autoridades internacionales, sino que se vuelva una realidad en la práctica. Miren, si nosotros revisamos, por ejemplo, este es un estudio que hace Manpower periódicamente frente a la dificultad que tienen los empresarios para conseguir talento. El 23% de los empresarios indica que en el Perú tienen dificultad para encontrar el talento que requieren. Este es Perú, este es el promedio mundial. Ahí están las respuestas. La mayoría, o sea, mejor dicho, todos dicen que es falta de experiencia, pues entendible, porque apenas está arrancando. Pero si uno suma que no posee los valores o la mentalidad adecuada, que le falta habilidades laborales suaves, soft skills, habilidades de comunicación y relación interpersonal, y lo suma con que no posee la personalidad, son 2, 6, 7, 19 y 6, 25, queda de segundo. O sea, esas competencias básicas en el mundo son el segundo factor después de la falta de experiencia que inhiben la contratación de gente. Y miren, por ejemplo, ese mismo estudio dice los 10 trabajos que los empleadores tienen dificultades para cubrir. Número 1, oficios manuales y calificados. Con seguridad hay una correlación allí. Este es, por ejemplo, el estudio de la OECD frente al PISA. ¿Saben qué es el PISA, cierto? O la PISA, pues no es lo que uno se come, sino pues ese estudio. Miren, estos son todos los países que en el mundo aplican la prueba PISA. Los que están en algún color diferente al negro son los países de América Latina. ¿Dónde estamos los de América Latina? Al final de la cola. Con una realidad, no todos se miden. Estoy seguro que si se midieran todos los países de América Latina, por allá estarían todos abajo. ¿Adivinen dónde está Perú? Pues, y Colombia está al lado, mire. Pero ahí está, mire, ahí está Argentina, ahí está. Pero todos estamos al final de la cola, o sea, del 50 para abajo, en 60. Lo que sí hay una correlación directa, decimos los economistas, que hay una correlación directa entre el PIB per cápita, es decir, el promedio de creación de valor de un individuo, y eso se lleva pues a un valor en dólares. Hay una correlación directa del PIB per cápita con el desempeño en matemáticas. Mire, estos son los países de América Latina, pues ni siquiera fui al del mundo para graficarles esto, vea. Correlación. Quiere decir que a mejor desempeño en matemáticas, mejor PIB per cápita. El gran reto es cómo desarrollarlos, cómo hacer que la gente aprenda habilidades comunicativas, trabajo en equipo, bilingüismo, valores como la puntualidad, la responsabilidad. Les decía ahora que yo no creo que eso sea con una cátedra
de esos temas. No es suficiente pues con una cátedra de esos temas. Sin embargo, sí hay que dejar en las mallas curriculares los momentos en los cuales se desarrollan esas competencias. Chile, por ejemplo, con Chile Valora, estableció que para todas las operaciones, para todas las ocupaciones, perdón, tiene que haber unas competencias conductuales. Mire, este es el de operador de minería, trabajo en equipo, rigurosidad, orientación a la seguridad. O por ejemplo, en el caso de Brasil, el Instituto Ayrton Senna de Automotriz, competencias socioemocionales, lo llaman ellos, establecer y alcanzar metas, sentir empatía, etc. En el caso de México, con el conocer, cuando definen la ocupación, definen que es necesario unos estándares transversales. Comunicación efectiva en el trabajo, propósito, bueno, ahí está la definición, o este de trabajo en equipo. O por ejemplo, este es el de Uruguay, para el sector de la construcción. Competencias básicas, comunicación, aplicar operaciones matemáticas, trabajar en equipo, resolver problemas. O sea, esto no está reservado exclusivamente a los altos niveles ocupacionales, sino a todo el mundo. Pero hay que reservar, ya sea en el enfoque por competencias, o en los diseños curriculares, pues, o en ambas, pues, la combinación de ambos, hay que dejar los espacios para que esas competencias se desarrollen. Bueno, este es otro caso de Uruguay también. Tercera recomendación, hay que establecer metas claras. Estrategia, es la recomendación número 1. Rezar para que no sea solo una estrategia, sino que hay que meter esto pues, en la arquitectura institucional, pero lo tercero es establecer metas claras. ¿De qué nivel a qué nivel vamos a pasar con cualquiera de los indicadores que tenemos para medir esto? ¿Será PISA, eventualmente? Sobre todo pues aquella matemática, lectoescritura, etcétera. ¿Cómo lo van a medir en sus instituciones? Por ejemplo, ¿qué tal si uno se aventurara a decir, de acuerdo a esa medición de manpower, vamos a pasar de tal porcentaje a tal porcentaje? Pero hay que establecer esas metas claras, porque hay que ser exigentes. Y sobre todo hoy en una sesión de calidad. ¿Qué es calidad en la formación profesional, por ejemplo? ¿Cómo se mide esa calidad? Con todo el respeto, yo no creo que sea el modelo que en América Latina hemos implementado de un sistema de acreditación de la educación terciaria, que básicamente reconoce calidad igual a que haya no sé cuántos PhD, que haya no sé cuántos libros por biblioteca, que haya no sé cuántos puestos por salón. Hay como 12 criterios. Y quien los chequea todo, listo, usted está acreditado en calidad o en alta calidad. La calidad de la formación para el trabajo sobre todo debe estar orientada a eso, cómo ese individuo se va a desempeñar en la sociedad y especialmente en las empresas. Cómo avanzar en el desarrollo de esas competencias blandas. Hay varias experiencias en América Latina. En Colombia, por ejemplo, tenemos la red de tecnoparques, que son unas escuelas de formación intensas en tecnología donde la gente no se inscribe a un curso. En la memoria les dejo el video para que lo vean. En Senai también hay unas experiencias muy interesantes, en el Senar, bueno, etcétera, donde cada vez desescolariza más esas competencias básicas, menos cátedra, menos tablero, más entorno, más proyectos, más uso de tecnología. Quinta y última recomendación, muy importante, que quienes hacen los diseños, las competencias, escuchen tanto a los empresarios como a los trabajadores. Quiénes son, dónde están, cómo participan, qué los engancha. Porque ese divorcio eterno entre academia y sector privado, entre trabajadores y empleadores, eso lo tenemos que romper, porque si no, no vamos a poder dar un salto cuántico que nos permita lograrlo. De ahí la importancia de montar sistemas de información con necesidades de capital humano, implementar programas de certificación por competencias laborales que incluya las competencias básicas. Con eso finalizo. Conclusiones. Primera, las empresas compiten en un ambiente de constante cambio. Entonces ese referente que tenemos a la hora de construir las normas de competencia, los estándares de competencia, esa vara se mueve todo el tiempo, porque el entorno es totalmente cambiante. El capital humano es indiscutiblemente una de las principales variables para poder competir. Las competencias básicas reciben varios nombres, clave, transversales, genéricas, sectoriales, básicas, pero tienen que estar allí, son todas relacionadas con hacer parte de una sociedad e interactuar con otros seres humanos. Por supuesto, son fundamentales esas competencias básicas para la empleabilidad. Ya vimos los números del gap que hay allí, el descalce que hay entre las necesidades de los empresarios y esas competencias. Se pueden evaluar según normas o estándares, o sea, no se quedan tan en el aire como a veces creemos, eso puede bajar a unidades de competencia. Y lo que sí es muy importante es que para
para poderlas formar, para poder desarrollarlas, se deben hacer con estrategias pedagógicas y ambientes de aprendizaje diferentes. No puede ser con la estrategia tradicional. Eso implica cambiar los modelos. Y para eso les dejo esta última reflexión, y es que, lo dijo Jane Maps, si pensamos lo que siempre hemos pensado y hacemos lo que siempre hemos hecho, lograremos lo que siempre hemos logrado. ¿Ustedes quieren resultados extraordinarios en la formación de competencias básicas o no? ¿Las quieren o no? Entonces, para poder tener resultados extraordinarios, hay que hacer cosas extraordinarias. Pero uno no hace cosas extraordinarias si no se ha pensado cosas extraordinarias. ¿Qué pasaría si el día de mañana The Economist saca en su revista Perú jalón al desarrollo económico global? ¿Por qué no? ¿Por qué Perú no se puede convertir en un polo del desarrollo económico global? Hay naciones, hay países que arrancaron mucho más abajo de donde hoy está Perú y hoy son potencia global. El caso de Corea yo creo que es muy significativo, Corea del Sur pues, muy significativo para países como los nuestros. Singapur era lo más parecido a eso era una isla con pescadores, bien ubicada geográficamente. Y hoy Singapur es un referente en muchas áreas del conocimiento y del estado del arte de la tecnología. O que el día de mañana en Bloomberg diga, empresas peruanas en Standard & Poor's ofrecen las mejores rentabilidades. O por qué no, emprendedor peruano, el nuevo Mark Zuckerberg. ¿Saben quién es Mark Zuckerberg o no? Si le preguntan a sus hijos, lo más seguro es que ellos sí saben quién es. ¿Qué pasaría si no la creemos? Si creemos que efectivamente podamos dar ese salto cuántico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Lo primero es que cada vez los consumidores son más conscientes de la importancia que los productos o servicios que demandan tengan una trazabilidad ambiental clara. Por eso inclusive hay mercados que exigen que los productos estén certificados. Les pongo un ejemplo, una de los nichos que más está creciendo en el mundo es el de alimentos orgánicos. La gente es más consciente que lo que entra por su boca pues tiene que ser no solo amigables con ellos, sino con el medio ambiente. Con esa premisa, y es que los mercados están cambiando, las empresas se tienen que adaptar a esa realidad. Por eso cada vez vemos, por ejemplo, temas de certificación en calidad relacionados con los temas ambientales, de la mano de ellos certificaciones en temas de responsabilidad social empresarial, de sellos especiales o específicos de trabajo con comunidades, de la visibilidad de esas intervenciones en lo que se denomina la arquitectura social o la responsabilidad social empresarial. Pero para poder lograrlo, la empresa requiere talento humano, capital humano, recurso humano, como lo queramos llamar, a mí me gusta llamarlo es talento. Necesitan talento humano que no solo domine las técnicas, sino que tengan un compromiso claro y decidido con estos asuntos, repito, los temas medioambientales. Eso implica entonces que tiene que emerger con mucha potencia a la hora de hacer un diseño curricular, hacer los desarrollos curriculares. Primero en los diseños tienen que aparecer estos elementos como parte de las unidades de competencia laboral, los estándares de competencia laboral, si la decisión de la organización es ir a ese frente, o en las típicas mallas curriculares, pues que haya unos módulos relacionados con el tema. Pero quiero enfatizar que más allá del diseño curricular, lo que hay que discutir es cómo se desarrolla curricularmente. ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son las experiencias, los momentos de aprendizaje que van a permitir desarrollar esas competencias? Yo soy de los que creo que salvo algunos elementos técnicos puntuales, pues no es a través de una cátedra que se desarrollan este tipo de competencias, es sobre todo en una realidad experiencial. Y de ahí la formación para el trabajo tiene esa gran virtud de acercarse al mundo productivo. Yo estoy completamente seguro, por ejemplo, con lo que ayer vi en la visita al Senati, que la nueva planta que tienen de tratamiento de agua residual, no solo por la formación de los técnicos que ya empiezan a tener allí, técnicos especialistas en eso, sino el resto de la comunidad, ver específicamente cómo es un proceso relacionado con el tema, eso le permite no solo al técnico en los temas ambientales, repito, sino en general a toda la comunidad educativa ver el impacto y además cómo se maneja el tema. Ahí es donde repito que mucho más allá de la cátedra puntual, lo importante es que haya experiencias de aprendizaje que
permitan el desarrollo de esas respectivas competencias. Para cerrar, el mercado exige, los consumidores se sofisticaron y quieren productos ambientalmente y responsablemente y además responsables con todo su entorno. Las empresas ya se tuvieron o se tienen que ajustar a eso y el talento humano, por supuesto, que contratan las empresas tienen que tener esas competencias. Bien, otro grupo de preguntas, realmente numerosas, respecto a cómo se transmite, cómo se enseña, cómo se aprende estas competencias blandas, con énfasis, por ejemplo, cómo se puede aprender ética con una clase de ética y cómo se evalúa esto sobre el aprendizaje de las competencias blandas. Sí, lo primero es que insisto en que no es a través de una tradicional clase de ética o de medio ambiente o como la queramos llamar, que creo yo, eso puede ser muy polémico pues, pero creo yo que ese no es el mejor modelo de aprendizaje. Insisto en que debe ser más experiencial, más inclusive desafiante, y ahí todo el tiempo estamos recibiendo pues, del entorno en el que se mueven nuestros jóvenes realidades que desafían esa realidad, ese concepto ético. ¿Qué es lo importante allí? El primer, y creo que eso pues, suena casi a cantaleta, pero nadie puede enseñar ética, como muchas otras cosas, nadie puede enseñar ética si no es con el ejemplo. Y eso implica tener docentes éticos, eso implica tener personal administrativo en las organizaciones éticas, directivos éticos y obviamente la relación con el entorno. Y si lo revisamos en la práctica puede haber muchos espacios de aprendizaje desde la vida real que se pueden detonar y poner a disposición de los procesos de aprendizaje. Son los procesos, por ejemplo, de contratación. ¿Cómo contrata la institución educativa sus materiales de formación? ¿Cómo contrata a sus instructores? ¿Cómo se relaciona con su entorno? Eso a su vez es pues, una experiencia formidable para poner sobre la mesa a la hora de aprender. Insisto, la mejor forma de enseñar estas competencias básicas es con el ejemplo, pero también exigiendo, por supuesto, que eso haga parte de las mallas curriculares, que haya actividades donde, por ejemplo, el bienestar estudiantil puede ayudar mucho al desarrollo de esas competencias básicas y transversales, pero insisto en que esto tiene que haber una estrategia de la organización, una estrategia del país para que efectivamente esto se vuelva una realidad. Finalmente, un tercer grupo de preguntas respecto ya a la etapa final en las empresas. ¿Qué valoran las empresas de los trabajadores en lo que respecta a esto de las competencias blandas? Si los reconocen o las desarrollan, y siempre el delicado tema, si aquellos que son más competentes en estas competencias blandas son mejor remunerados. Bueno, lo primero es que como en muchos temas es imposible generalizar. O sea, decir que todo el sector empresarial ya reconoce esto es una equivocación, como decir que ninguna empresa del sector lo reconoce. Lo que yo quiero reiterar es lo que decía en la primera respuesta y es que cada vez más los consumidores reconocen la necesidad de tener productos y servicios y además de relacionarse con empresas que son éticas. Estoy seguro que lo que se le viene, por ejemplo, a Volkswagen no solo es una descapitalización muy profunda, y ya lo vimos en la bolsa y las acciones y demás, sino que se le viene es una pérdida de valor muy profunda, muy profunda. Y lo que hubo allí fue un desafío a la ética de los consumidores, un desafío a la ética, por supuesto, de la relación con el Estado, y ahí hay una destrucción acelerada de valor. Insisto en que la buena noticia es que ya los mercados empiezan a privilegiar este tipo de productos y servicios. Eso más temprano que tarde, y esperamos que sea más temprano, las empresas tendrán o tienen que adecuarse a esa realidad. Aquellas que lo hagan de forma más temprana son las que van a poder permanecer, las que van a poder competir. Cada vez la información es más transparente. La actividad empresarial que una compañía hoy desarrolla en un sitio rural de cualquiera de nuestros países, gracias a las tecnologías de información y comunicaciones, las redes virtuales, etcétera, esa información emerge y sale de por allá de estar guardada y cada vez se hace más visible, lo que genera ese desafío para el sector empresarial. Lo que yo percibo también de la conversación que he tenido con el sector privado, con los empresarios, especialmente con los afiliados míos, es que, afiliados pues a la Asociación de Empresarios, es que cada vez
no solo son conscientes del tema, sino que toman decisiones en su estrategia empresarial para incluir estos desafíos. Obviamente estoy convencido que desde la formación del capital humano, de los próximos gerentes, de los actuales gerentes, de los mandos medios, de los ejecutivos, por supuesto de los trabajadores de base, ahí se le puede dar también, se puede inyectar de forma más profunda estas necesidades o esto que queremos como sociedad. Con un último comentario, y es que hoy, no solo desde la óptica de los consumidores, sino también de la óptica de los trabajadores, si algo vemos en esa caracterización de lo que se denominan los millennials, que son los jóvenes que hoy están en edad de trabajar, de entrar al mundo productivo, esos millennials cada vez exigen más que aquellos trabajos en los cuales van a ir a desarrollar su talento, sean empresas que reconozcan estos temas ambientales, éticos y demás como parte de su realidad, no solo de su estrategia. Muchas gracias. Ah, bueno, una cosa, mi correo electrónico se los dejo. Es que quité el computador, J de Juan, C de Camilo, JC Montes, P de Pineda, jcmontesp, @gmail.com. Para los que usan correo electrónico, que me imagino son todos. Los que ya usan, ¿quién de ustedes usa Twitter? ¿Quién tiene Twitter? Levante la mano. Entonces me pueden buscar por @Camilo Montes. Será un gusto para mí recibir sus preguntas. Si quieren que interactuemos un poco más allá pues de estas preguntas y de la conferencia, cuenten conmigo.